Periódicamente las agencias calificadoras de riesgo evalúan las naciones de la región y del mundo, y República Dominicana, desde que está siendo un participante activo del mercado global de capitales con emisiones de bonos, está sujeta a este tipo de revisión y avance. Moody's, Standard & Poor's y Fitch generalmente visitan al país una vez al año, emiten reportes y en ocasiones también van un poco más lejos y algunos de los representantes de esas agencias vienen y hacen presentaciones y dan declaraciones. Esta semana estuvo en el país la directora para América Latina de Fitch Ratings, Kelly Bissett-Tom, y hizo una presentación que fueron recogidas por el periódico Hoy esta semana, donde advierte que República Dominicana tiene que analizar cuidadosamente la estancia de su situación fiscal, porque a diferencia del promedio de los países de la región, una parte cada vez más importante de sus ingresos está siendo utilizada para pagar los intereses de la deuda. Dice que, por ejemplo, el 24% de los ingresos tributarios se está destinando al pago de los intereses de la deuda. El Fondo Monetario, que esta semana también dio a conocer la aprobación del informe de la última misión bajo el artículo 4 que estuvo en República Dominicana, tenía un estimado para el año 2018 donde la deuda pública consolidada representa un poquito más del 52% del Producto Interno Bruto. En un país con una presión tributaria de un 14%, se entiende que el pago de los intereses sobre esa deuda de 52% del PIB esté generando una absorción de ingresos tributarios del orden del 24% del PIB, de los ingresos tributarios. Y ese es un monto considerable porque cuando usted prácticamente la cuarta parte de todo lo que usted recauda lo tiene que destinar al pago de intereses, obviamente que tenemos un problema. Y es un tema que el gobierno dominicano, los partidos políticos, los sectores empresariales deben ponderar con mucho cuidado, porque hasta ahora nosotros hemos podido lidiar bien, como plantea Fitch, con esa situación, porque tenemos acceso a un mercado de capitales con mucha abundancia de liquidez y caracterizado por una relativa estabilidad y tasas de interés bastante bajas en los últimos años. Sin embargo, ya hemos comenzado a ver cómo a raíz de los temores por la posible inflación que la política del presidente Trump pueda generar en los mercados internos de Estados Unidos por aumento del déficit fiscal, etcétera, mayor requerimiento de financiamiento, que esa mayor inflación lleve a la Reserva Federal a operar con una pose un poquito más agresiva en cuanto al aumento de las tasas de interés. Y en consecuencia eso afectaría a todas las economías emergentes del mundo que tienen que estar asistiendo continuamente al mercado global de capitales. Como plantea Fitch, República Dominicana desde hace un tiempo ha entendido que es más sensato irse al mercado global de capitales, hacer emisiones de títulos de deuda, que estar esperando a que los organismos multilaterales de financiamiento como el BID, el Banco Mundial o el Fondo Monetario le armen un programa de reformas, de ajuste, donde hay desembolsos sujetos a cumplimiento. Estos son gobiernos que tienen necesidades muy perentorias, que tienen demandas crecientes de la población y demandas crecientes de los sectores empresariales que reclaman cada vez más inversión en infraestructura física para garantizar que el país no pierda competitividad en el ámbito de la capacidad para exportar y para competir también con las importaciones. Entonces, República Dominicana ha sido un asiduo asistente al mercado global de capitales en los últimos años y se podría decir que prácticamente más del 80% del financiamiento externo del sector público que hoy día se obtiene es vía emisión de bonos globales
que se colocan en el mercado global de capitales, tanto en dólares, recientemente se hizo una colocación en pesos, la otra parte se coloca también aquí internamente con bonos del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central también hace colocaciones internas de bonos, de certificado de inversión para financiar su déficit fiscal y para tratar al mismo tiempo de mantener su política de manejo del tipo de cambio, de estabilidad cambiaria. Entonces, lo que está planteando Fitch es, bueno, hasta ahora ha ido bien, ustedes tienen una deuda que no hay nada en el muy corto plazo que indique que va a caer en insostenibilidad. Sin embargo, estén alerta porque las cosas están sucediendo en Estados Unidos a un ritmo que es difícil predecir qué va a pasar con las tasas de interés en los próximos meses. Hay una percepción de parte de los analistas de que esas tasas de interés van a seguir subiendo. Pero, por ejemplo, en los próximos 10 días se dice que los mercados van a estar esperando una serie de indicadores para tratar de hacer una apuesta de si va a haber una próxima reunión de la Reserva Federal para aumentar ahora, mucho antes que junio, por ejemplo, de nuevo las tasas de interés, adelantándose a un movimiento esperado de 1/4 de punto que está previsto para el mes de junio. Por ejemplo, las próximas semanas se darán informaciones sobre el crecimiento de la economía, se van a dar informaciones sobre el costo, cómo ha subido el salario promedio, o sea, para las empresas. Ese es uno de los indicadores que el mercado pondera con más atención porque dice que por ahí puede venir lo que se denomina la inflación empujada por costos laborales. Y si se mantiene el crecimiento que se vio en el mes anterior, que fue de 2,7% y se sostiene, es posible que entonces los mercados vean que el rebrote inflacionario está más cerca de lo que se pensaba y entonces la Fed se podría anticipar. Si eso es así, nosotros podríamos estar viendo aumentos de la tasa de la Reserva Federal, quizás un poquito más anticipado que lo que teníamos previsto, y eso indicaría que próximas emisiones de deuda que haga República Dominicana probablemente se van a encontrar que las tasas de interés son más altas. Por ejemplo, ya el título del Tesoro de Estados Unidos a 10 años ya sobrepasó el 3%, que era una barrera que durante un tiempo estuvimos bien por debajo de ahí y permitía a Dominicana hacer emisiones en la vecindad del 5, del 5.50. En el momento en que usted a esa tasa básica de 3 del bono a 10 años le coloque encima el riesgo país, eso ya nos coloca a nosotros por encima del 6% para los títulos a 10 años. Eso es mayor que lo que están ofertando el rendimiento de los títulos con ese vencimiento de República Dominicana. Y en consecuencia, lo que es el rollover, cuando vayan a vencer esos títulos, vamos a tener que pagar tasa de interés mayor. Al tener que pagar tasa de interés mayor con una deuda pública que está cada vez siendo más elevada, eso apuntaría a que no va a ser posible bajar la toma de recursos de los ingresos tributarios que estamos destinando para pagar los intereses de la deuda. Y en consecuencia vamos a tener una situación de mucha tensión fiscal. Y de ahí es que Fitch está diciendo, miren, este tema de ustedes de enfrentar la insuficiencia fiscal, no le pueden dar largas y tarde o temprano van a tener lo que afrontar para que la situación de deuda siga siendo manejable. Entonces, hasta ahora el gobierno dominicano se ha concentrado en una estrategia de combatir el problema de insuficiencia fiscal con una reforma ambiciosa de su administración tributaria. Entonces vemos en aduana y vemos en la DGI esfuerzos titánicos para tratar de aumentar las recaudaciones. Quizás pensando el gobierno que sin tocar el tema de las exenciones que están siendo percibidas por grupos muy poco atomizados, o sea, son grupos muy bien identificados, el gobierno aparentemente prefiere no tocar eso, que es lo que le ha recomendado el fondo, lo que le ha recomendado el Banco Mundial, lo que le han recomendado todos los organismos internacionales que visitan el país, que es que
acabe de racionalizar todo el régimen de exención fiscal. En vez de eso, el gobierno le ha dado instrucciones a la administración tributaria de que trate de recaudar más, introduciendo mejoras, el control de la evasión, el control de la elusión fiscal. Y el esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo titánico. El error donde sí puede estarse cometiendo un error es pensar que ese esfuerzo titánico de la administración tributaria acarrea menos costos políticos que el esfuerzo que tendría una racionalización de las exenciones. Y ahí realmente es que hay un punto a discutir porque no está claro que sea así. Uno comienza a percibir en el mercado empresarial dominicano que esta política de combatir la evasión fiscal comienza a generar costos políticos y hay muchos temores. Entonces, hay que seguir. Yo creo que la estrategia de seguir mejorando la administración tributaria es algo que no se puede tener, más aún si se enfoca hacia los sectores donde está la gran evasión, que hay que identificarlos bien. Hay mucha gente que tiene sus dudas de cuáles son esos focos grandes de evasión fiscal, pero están muy bien identificados, tiene que ver con el impuesto sobre la renta, tiene que ver con el ITEVI fundamentalmente. Ahí es que están los grandes focos de evasión fiscal, principalmente impuestos sobre la renta de las empresas y también el ITEVI que pagan los consumidores y que muchas empresas quizás retienen y no retribuyen. Entonces, ahí habría que dar una batalla. Pero el examen del sistema de exenciones, mientras más se posponga, va a ser más traumático el proceso de ajuste el día que se tenga que tomar. Por lo que está planteando Fitch, o sea, ya vamos a un escenario de poco a poco mayores tasas de interés y esto no va a ser a nosotros todo el proceso de reestructuración de los vencimientos, o sea, cuando vengan los vencimientos que tenemos que endeudarnos para pagar los vencimientos, cada vez tendremos que pagar tasas de interés más altas. Lo que plantea Fitch, sin embargo, de que tratemos de utilizar más la ventanilla del Banco Mundial y del BID, no es viable si no hay reformas. O sea, solamente eso tendría sentido, incluso un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, si se van a hacer reformas. Si no hay apetito por reforma, entonces no va a haber interés de las multilaterales para apoyar. Entonces nosotros lamentablemente, por lo que se ve en el panorama, luciría que vamos a tener que seguir transitando estos próximos 2 años con emisiones de bonos globales, tanto domésticos como globales, para tratar de financiar el déficit del sector público consolidado. Está la expectativa de que en un momento dado las demandas del sector eléctrico van a bajar en la medida en que Punta Catalina puede entrar y pueda aliviar un poco las finanzas del sector. Esa es una noticia que se ve en el túnel, que es positiva, y en consecuencia eso puede restar presión a las cuentas fiscales. Los esfuerzos de la administración tributaria que se están haciendo puede reportar otro 0.2, 0.3 de recaudación adicional, más alguna otra mini reforma que se pueda acometer dentro de la presentación de los presupuestos y ley de gastos públicos que todos los años se hacen, nos podría llegar a aportar cerca de 0.5, 0.6% en los próximos años hasta que se decide acometer una reforma fiscal. Hay otros temas que aborda Fitch en su nota que son bastante interesantes porque tienen un costo fiscal considerable y al mismo tiempo pueden estar explicando el por qué las exportaciones de bienes en República Dominicana no han reaccionado todo lo positivo que uno debería esperar para una economía que crece mucho, pero que no es un crecimiento empujado por el lado de las exportaciones. Vamos a hacer una pausa y venimos con el último segmento.